luego de haber visto cómo podemos construir los triángulos, ahora por último vamos a ver cómo se clasifican los triángulos, ¿sí? Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados, los triángulos pueden ser equilátero, es decir, todos sus lados van a ser iguales, de la misma medida. Entonces, si este vale 3 centímetros, este también va a valer 3 centímetros y este también va a valer 3 centímetros, ¿sí? Todos sus lados iguales. Eso significa un triángulo equilátero. Luego tenemos un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales y un lado desigual. Entonces, si este lado vale 3 centímetros, este va a valer 3 centímetros y este va a valer, ejemplo, 4 centímetros, ¿sí? Un lado desigual. Y por último tenemos el triángulo escaleno. Un triángulo escaleno se caracteriza porque tiene todos sus lados desiguales, ¿sí? Entonces, si uno mide 4 centímetros, el otro mide 5 centímetros y el otro mide 7 centímetros, ¿sí? La forma de escribir matemáticamente que los lados son iguales o desiguales es marcando, ¿sí? Cuando yo le pongo una rayita, significa que son iguales. Entonces, este va a ser igual que este. Y si yo pongo dos rayitas, significa que tiene un lado desigual. Entonces, como este tiene los tres lados desiguales, una rayita, dos rayitas y tres rayitas, ¿sí? Entonces, si a ustedes yo en un ejercicio les doy algo así, ¿sí? Significa que va a ser un triángulo isósceles. Dos lados iguales y un lado desigual, ¿sí? La siguiente clasificación, Por último, los triángulos se pueden clasificar según sus ángulos, ¿sí? Puede ser que tenga un ángulo que mida 90 grados, ¿sí? Y eso se llama triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo ¿sí? Un ángulo mide 90 grados. Después tenemos los triángulos acutángulo. Un triángulo acutángulo es un triángulo en donde sus tres ángulos miden menor a 90 grados. Es decir, son ángulos agudos, ¿sí? Cuando hablábamos en la clase número 13 que vimos los ángulos agudos, eran ángulos que medían menos de 90 grados. Entonces, un triángulo acutángulo puede ser, uno puede medir 80, el otro puede medir 30 grados. ¿Y cuántos grados tendrá que medir este? Volviendo a lo que dijimos en principio. Si dijimos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo mide 180, entonces, para que se cumpla la propiedad del triángulo, este ángulo va a medir 70 grados. 70 más 30, 100 más 80, 180 grados. Y además es un triángulo acutángulo porque todos los ángulos miden menos de 90 grados. Por último, un triángulo obtusángulo. Un triángulo obtusángulo se caracteriza porque al menos uno de sus ángulos es obtuso, es decir, mide más de 90 grados, ¿sí? Puede ser, ejemplo, 110 grados. Si este mide 110 y este, por ejemplo, mide 40, lo mismo. ¿Cuánto va a valer este ángulo? Hago 110 más 40, 150. ¿Y cuánto falta para llegar a los 180? 30 grados. Sí, chicos, con esto damos finalizado. Espero respuestas con los prácticos y cualquier duda no se olviden de ingresar en los foros. Bueno, saludos a todos. Chau, chau.